Muy bien, a concentrarse. Papeles listos, mente despejada. Antes de arrancar, una nota importante. Vamos a sumergirnos en temas de salud mental bastante complejos, desde la ansiedad hasta el trauma. Todo esto es educativo. Si algo de lo que charlamos resuena de forma muy personal, lo más importante es buscar apoyo profesional. Totalmente. Es un punto clave. La información es poder, pero, bueno, la ayuda profesional es el camino para usar bien ese poder. Dicho esto, la idea de hoy es conectar los puntos. Unir 4 grandes temas que hemos revisado de la semana 11 a la 14. Y la misión no es solo repasar las definiciones, para nada. No. Es descubrir ese hilo invisible que une a todos estos trastornos. Y ese hilo, me parece a mí, es la forma en que la mente lidia con el miedo, con el estrés. Exacto. No los vamos a ver como islas separadas. El TOC por aquí, el trauma por allá. No. Claro. Vamos a verlos como un archipiélago, un conjunto de islas que, bajo la superficie, están conectadas por las corrientes de la ansiedad y la forma en que nuestra psique intenta a toda costa mantenernos a flote. Me encanta esa imagen. Un archipiélago de la mente. Pues, zarpemos. Vamos a la primera isla. Una donde la mente parece no puede parar nunca. Hablemos de TOC y ansiedad. A ver, arranquemos con una imagen que creo que es muy clara. Una canción que se te pega en la cabeza, ¿no? Y no puedes dejar de tararearla. Ahora, imagina que esa canción es un pensamiento aterrador. Y la única forma de callarla por un segundo es hacer algo muy específico, una y otra vez. Es una analogía perfecta. Así se siente a grandes rasgos el trastorno obsesivo-compulsivo, el TOC. Sí, es que las fuentes lo describen justo así. Es ese patrón, pensamientos que invaden las obsesiones, que generan una ansiedad terrible. Y para calmar esa ansiedad, la persona se siente obligada a hacer algo, un comportamiento repetitivo, la compulsión. Los clásicos, el miedo a los gérmenes que te lleva a lavarte las manos hasta lastimarte, o la necesidad de un orden perfecto, o la comprobación constante de las cosas. Un momento, quiero entender bien esto, porque desde afuera parece una manía, algo ilógico. Pero me estás diciendo que, para la persona que lo sufre, chequear la puerta 30 veces es un acto lógico. Completamente lógico, sí. Es que es la única herramienta que tiene para calmar un pánico que se siente real, mortal incluso. Has dado en el clavo. Lo increíble de esto es que la compulsión no es el problema. Es el intento de la mente por encontrar una solución. Una solución. Una solución terrible y contraproducente, sí, pero una solución al fin y al cabo para esa angustia que se siente insoportable. O sea, la acción, la compulsión, neutraliza temporalmente el pensamiento. La obsesión. Entonces es como una válvula de escape para la presión de la ansiedad. Es una válvula de escape, pero una con un defecto de diseño terrible. Claro. Porque cada vez que la usas, refuerzas la idea de que esa presión es inmanejable y que solo esa válvula te puede salvar. A la larga, el sistema se vuelve más frágil. Y ojo, esta dinámica no es solo del TOC. Claro, el material lo conecta con otros trastornos. Como el trastorno dismórfico corporal. Ese mismo. Donde la obsesión es un supuesto defecto físico y la compulsión es mirarse al espejo sin parar. O la tricotilomanía, ese impulso de arrancarse el pelo para liberar tensión. Exacto. En todos ellos vemos lo mismo. Un comportamiento que parece irracional desde afuera es, desde adentro, el único mecanismo que la persona ha encontrado para calmar una tormenta interna. La mente encontró una solución muy problemática para un problema invisible. Ok, entiendo. Esa es la lucha cuando la amenaza es interna, un fantasma en nuestra propia cabeza. Pero, ¿qué pasa cuando la amenaza fue real? Un evento terrible que rompió nuestra sensación de seguridad. Ahí la ansiedad no viene de un pensamiento, viene de un recuerdo. Y esa es la transición perfecta al siguiente grupo de islas en nuestro archipiélago, los trastornos ligados al trauma, al estrés. Aquí el origen del dolor es un evento externo, algo que nos quebró. Y la variable que lo cambia todo, como bien dices, es el tiempo. El calendario se convierte en juez. ¿A qué te refieres con que el calendario es el juez? Supongo que no toda reacción a algo horrible se considera un trastorno. O sea, es normal sentirse mal después de un accidente, ¿no? Por supuesto, y la distinción es crucial. Inmediatamente después de un evento traumático, esperable una reacción a estrés agudo,
los síntomas son intensos. Pesadillas, flashbacks, sentir que el peligro no ha pasado. Pero se consideran una respuesta normal dentro del primer mes. Es el sistema nervioso en shock, procesando lo que pasó. Es el eco inmediato de la explosión. Buena imagen, sí. Pero, ¿qué pasa si ese eco no se desvanece? Si después de un mes, la explosión sigue sonando en tu cabeza como si acabara de ocurrir. Ahí es cuando... Ahí es cuando pasamos a hablar del trastorno de estrés postraumático, el TEPT. La herida no empezó a cicatrizar, sigue abierta. Y no es solo que los síntomas sigan ahí. La característica que a mí me parece más escalofriante del TEPT es esa sensación de revivirlo. No es un mal recuerdo, es sentir que está pasando otra vez, aquí y ahora. Exacto. Imagina que después de un incendio en tu casa, la alarma de humo nunca se apaga. Sigue sonando día y noche, buscando humo en todas partes, incluso cuando ya no hay fuego. Así funciona el cerebro con TEPT. Y a eso se suma una especie de anestesia emocional. La persona se desconecta para no sentir, como si una parte de ella se hubiera quedado congelada para siempre en ese momento. Es una herida que detiene el tiempo. Y las notas también mencionan el trastorno de adaptación, que parece una versión menos intensa, ¿o no? Sí, es una respuesta a estresores que no tienen por qué ser catastróficos. Un divorcio, perder el trabajo, situaciones duras que nos superan y generan un malestar tan grande que no nos deja vivir en paz. El punto de conexión aquí es evolutivo. Una mente que no logra procesar un trauma, que se queda atascada. Atascada. En ese estado de alerta puede cronificar esa reacción. La herida se convierte en una cicatriz que duele todos los días. Entiendo. La mente se queda atascada reviviendo el evento. Pero me pregunto, ¿qué sucede cuando el trauma es tan extremo que la mente ni siquiera puede quedarse atascada? Cuando el dolor es aniquilador, ¿la mente tiene algún otro truco? ¿Un botón de emergencia? Lo tiene. Si no puedes luchar ni huir y congelarte no es suficiente, a veces la única opción que queda es desconectarse. Y ahí entramos en el terreno fascinante y complejo de la disociación. Desconectarse, como si la mente desenchufara un cable para proteger al sistema de una sobrecarga. Esa es la idea central. La disociación es un mecanismo de escape, pero mental. La mente se separa de la realidad, de los recuerdos, incluso de la propia identidad, para protegerse de un dolor que se siente, aniquilador. Es una estrategia de supervivencia. Y esto puede tomar varias formas, ¿verdad? Recuerdo leer sobre la amnesia. Sí, una de las más comunes es la amnesia disociativa. La persona olvida periodos de tiempo importantes, casi siempre ligados al trauma. Y no es el olvido de ¿dónde dejé las llaves? No. No, claro. Es borrar fragmentos enteros de la propia historia. La mente, literalmente, edita la película de tu vida para quitar las escenas más insoportables. ¡Wow! Pero hay una forma todavía más extrema que siempre me ha parecido casi de ciencia ficción. El trastorno de identidad disociativo, lo que antes se llamaba personalidad múltiple. Es la forma más radical de este mecanismo. Aquí la mente no solo borró un recuerdo, crea identidades completamente separadas. A veces se les llama alters. ¿Para qué? Para contener diferentes partes del trauma. Es como si una casa fuera demasiado horrible para vivir en ella, así que la mente la divide en apartamentos separados. Y los inquilinos no saben de la existencia de los otros. Cada identidad carga con una parte del dolor, para que ninguna tenga que soportarlo todo. Suena una estrategia increíblemente desesperada. Lo es. Y aquí la conexión con el trauma es directa, ineludible. Las fuentes son clarísimas. El trastorno de identidad disociativo casi siempre tiene como origen un historial de abuso físico, sexual, emocional, extremo, repetido y prolongado durante la infancia. Claro. Es la única forma que encuentra una mente infantil, que no puede escapar físicamente, de sobrevivir a lo impensable. Se fragmenta para no romperse del todo. Si no puedes cambiar la realidad de afuera, cambias la de adentro. Qué potente y qué trágico. Ok, hemos visto a la mente luchar en bucles, quedarse congelada por el trauma y desconectarse para sobrevivir. Pero hay una última parada en este archipiélago. ¿Qué pasa si la mente, en lugar de todo eso, traduce el dolor emocional a un lenguaje que el cuerpo sí pueda hablar? Llegamos al misterioso territorio de la somatización, cuando el cuerpo grita lo que la boca calla. Es un área fascinante y con frecuencia muy mal interpretada. Hablamos de los trastornos de síntomas somáticos.
Personas que sienten un dolor físico muy real, migrañas, fatiga crónica, problemas digestivos. Se hacen todas las pruebas médicas posibles y los doctores les dicen, no encontramos nada malo. Exacto. Y junto a este está el trastorno de ansiedad por enfermedad, lo que popularmente se conocía como hipocondría. Sí, Aquí el problema no es tanto el dolor, sino la convicción y el miedo constante a tener una enfermedad grave. Cada pequeño lunar es cáncer de piel, cada dolor de cabeza es un tumor cerebral. Pero aquí hay una duda que siempre surge, y es delicada. ¿Cómo sabemos que la persona no está inventándolo? ¿Cómo se diferencia a alguien que sufre de verdad de alguien que finge? Esa es la pregunta del millón para cualquier clínico. Y la respuesta lo cambia todo. En el trastorno somático hay que ser categóricos. El dolor es 100% real para quien lo padece. No lo inventa, no lo exagera. Es real. es el cuerpo expresando un malestar psicológico que la persona no es capaz de verbalizar. El cuerpo lleva la cuenta de lo que la mente no puede o no sabe cómo procesar. Entonces, el tratamiento no es decirle no tienes nada, sino ayudarle a entender qué está diciendo su cuerpo. Justo. Validar su dolor es el primer paso. Pero hay otra categoría completamente distinta: el trastorno facticio. A ver, Aquí, la persona sí se provoca los síntomas o los finge de manera intencionada. Pero, y esto es crucial, el objetivo no es conseguir dinero o evitar el trabajo. La motivación es interna, mucho más compleja. Es la necesidad de asumir el rol de enfermo. el rol de enfermo. Sí, para recibir atención, cuidado. Para ser visto. ¿Qué diferencia tan grande? En un caso, la persona sufre sin entender por qué. En el otro, causa su propio sufrimiento para llenar una necesidad emocional profunda. Precisamente. Y por eso los caminos para ayudar son tan distintos. En uno, exploramos el estrés oculto. En el otro, exploramos qué vacío está intentando llenar la persona al querer ser un paciente. ¡Wow! Escuchar todo esto junto es abrumador. Me deja pensando que no son 4 enfermedades distintas, sino 4 idiomas diferentes que usa el dolor para manifestarse. Me gusta esa idea. A veces en la mente con el TOC, a veces congelando el tiempo con el trauma, otras fracturando la identidad con la disociación y, finalmente, a través del propio cuerpo. Esa es la gran conclusión de este repaso. Si conectamos todos los puntos, vemos que todos estos trastornos son, en esencia, distintas estrategias, a veces fallidas, que la psique utiliza para gestionar amenazas, ya sean amenazas internas, como las obsesiones, o externas, como un evento traumático. Son distintas caras de una misma lucha por la supervivencia psicológica. Y tiene sentido que las notas mencionen tanto la terapia cognitivo-conductual, la TCC, como un tratamiento tan transversal. Claro, porque la TCC va justo al núcleo del problema. Ayuda a las personas a identificar y reestructurar esos pensamientos y comportamientos que los mantienen atrapados en los ciclos de miedo, de malestar. Les da herramientas nuevas, más sanas. Para construir mejores válvulas de escape, por así decirlo. Exacto. Y esto me lleva a una última reflexión, una idea para seguir pensando. Adelante. Si tantos trastornos distintos, con nombres y criterios que parecen tan separados, son en el fondo manifestaciones de una misma lucha fundamental contra la ansiedad y el trauma, ¿deberíamos seguir viéndolos como categorías tan rígidas y separadas? O quizás el futuro nos lleve a un entendimiento más unificado del sufrimiento mental. Uno que no se centre tanto en poner etiquetas, sino en comprender los mecanismos que hay debajo del dolor. Una pregunta que sin duda nos deja pensando. Un modelo que vaya más allá del síntoma y se enfoque en las raíces comunes. Un excelente punto para cerrar este recorrido por el archipiélago de la mente.